Este martes, Pleno de la Asamblea definirá autoridades de 3 comisiones. Tribunal Contencioso Electoral presenta sus observaciones sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Comisión de Fiscalización recibirá autores de publicación sobre pruebas rápidas de VIH. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 10 de junio del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Una buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con noticias. Para este martes a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para resolver sobre la designación de las autoridades de las comisiones de los derechos de los trabajadores, gobiernos autónomos y educación. Además, los legisladores abordarán 3 proyectos de resolución, entre el que consta el reconocimiento al logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz. Este martes los asambleístas están convocados al Pleno para continuar con la sesión 598, donde se abordarán 4 puntos además del himno nacional. En primer lugar, conocerán y resolverán sobre las designaciones de las autoridades de las comisiones de los derechos de los trabajadores, gobiernos autónomos y de educación. La asambleísta Ana Belén Marín explica que más allá de los acuerdos, hay que respetar la voluntad de los y las asambleístas para garantizar la gobernabilidad en las comisiones. Bueno, lo que tiene que respetarse en primera instancia es la resolución del CAL. Nosotros por mayoría, con 6 votos a favor y 1 en contra, hemos dado paso para que en el Pleno de la Asamblea Nacional se proceda con la elección del presidente y del vicepresidente de las 3 comisiones que están pendientes. Además, no descarta que se puedan reorganizar a los integrantes de estas 3 comisiones y posterior a ello elegir a sus autoridades. Entonces, de ser necesario, también se tendrá que modificar las 3 comisiones, las conformaciones de esas 3 comisiones, para que puedan cambiarse un asambleísta de una comisión a otra, siempre y cuando se tenga un diálogo previo, consensuado, y que no vaya a afectar la estabilidad de ninguna de las comisiones. Mientras que la asambleísta René Yandún dice que desde la bancada del BIN tienen 2 opciones para resolver el tema de las comisiones pendientes, que son: sea de un lado, respetaremos nuestro acuerdo general, y por otro lado, internamente respetaremos la decisión de los miembros de la Comisión de Educación. Además, los legisladores tratarán un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, para que proceda a indultar, rebajar o conmutar las penas y así evitar los hacinamientos en las cárceles del país. La proponente de este exhorto es la asambleísta Marín. Ella explica el motivo de su resolución. Nos preocupa enormemente que de manera alarmante vemos cifras que mes a mes se ven no solamente agresiones y violencias, sino muertes al interior. Eso, uno de los factores ha sido, por supuesto, el hacinamiento, pero también la falta de control al interno. Además, el Pleno conocerá y debatirá sobre 2 proyectos de resolución. El uno para encontrar mecanismos de implementación para la educación superior en la provincia de Galápagos y el otro para reconocer el logro alcanzado por el ciclista Richard Carapaz. La continuación de la sesión 598 está convocada para este martes a las 10 de la mañana. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Mientras tanto, para este martes a las 12 horas fue convocada la sesión plenaria 599 a fin de tratar 2 informes no vinculantes a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación e incidentes de aeronaves. La Comisión de Desarrollo Económico, con respecto al primer tema, sugiere ratificarse en el artículo que dispone que en el caso que los gobiernos autónomos descentralizados requieran que una empresa eléctrica brinde el servicio de recolección de las tasas por el servicio de recaudación de basura, el valor se deberá detallar de manera separada a la planilla eléctrica. En el mismo apartado se dispone que el GAD correspondiente deberá entregar un estudio técnico de la fijación de las tasas y posteriormente socializarlo. En cuanto al veto de las reformas a la Ley de Aviación Civil, el Ejecutivo realizó 4 observaciones.
La mesa legislativa recomienda allanarse en 3 que mejoran la redacción y en una ratificarse en el que dispone la emisión de un reglamento para el funcionamiento, estructura, actividades, atribuciones y responsabilidades de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, que le corresponde a la Presidencia de la República. La Asamblea Nacional cumplió agenda en la provincia de Manabí. Los legisladores recorrieron varios cantones de la provincia, en donde informaron el trabajo del Parlamento. A primera hora del último viernes, el titular del Parlamento, César Litardo, mantuvo un primer encuentro con las autoridades del Cantón Junín. En la cita participaron Jonás Intriago, alcalde de esa localidad, y Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone. Ambas autoridades expresaron su preocupación por el estado vial de las zonas rurales de los cantones. Debemos nosotros fortalecerlo y sensibilizar un poco. Sabemos que el objetivo de esto es generar una seguridad vial eficiente. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el Cantón Chone para reunirse con los representantes de las asociaciones de agropecuarios, quienes igualmente expresaron sus puntos de vista sobre la legislación en esa materia. Ya en Montecristi, el presidente de la Asamblea Nacional, junto con varios parlamentarios, mantuvieron un diálogo con los medios de comunicación. Ahí se informó que en los próximos días, el Pleno de la Asamblea conformará una comisión que será la encargada de fiscalizar a la Secretaría de la Reconstrucción por cuanto recibió recursos para levantar a Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del 2016. Y pueda hacer un proceso de control político y fiscalización al tema de Manabí. Ese es el compromiso que vamos asumiendo nosotros. Continuando con la agenda legislativa, en el municipio del Cantón Montecristi, el presidente de la Asamblea Nacional recibió las llaves de la ciudad. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del alcalde Washington Arteaga. Por la tarde, la Asamblea Nacional mantuvo 2 reuniones. La primera en Puerto Viejo con los representantes del gremio de los transportistas y el segundo encuentro con los delegados del gremio de pescadores. La actividad se cumplió en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. En la Asamblea Nacional se han presentado algunos proyectos de ley. Esos sectores que sin duda alguna hoy buscan una norma, una ley que los cobije. Por la noche, la Asamblea Nacional mantuvo un nuevo encuentro con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos el alcalde de la localidad, Agustín Intriago. Los funcionarios públicos agradecieron la visita y entregaron un reconocimiento que consistió en una canasta llena de productos. Por la noche, la Asamblea Nacional mantuvo un encuentro con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que componen la provincia de Manabí, entre ellos el alcalde de Manta, Agustín Intriago. El poder profesionalizar el servicio público es parte de la misión que cada uno de nosotros tenemos. Para el 8 de junio, la Asamblea Nacional participó en una nueva edición del Festival del Maíz que se cumplió en el Cantón Charapotó. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más información. Siguen en la sintonía de la Televisión Legislativa del Ecuador. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Con el fin de dar seguimiento a la política de atención integral para las personas con VIH, para este martes a las 8 de la mañana la Comisión de Fiscalización convocó a los periodistas del portal digital Aposta para que explique su investigación sobre supuestas irregularidades con adquisición de las denominadas pruebas rápidas para detectar el VIH. La comisión hasta el momento ha recibido información del Ministerio de Salud Pública, ARSA y especialistas. Cabe señalar que la mesa está a la espera de un pedido de juicio político que reposa en el CAL en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. La Comisión de Fiscalización, luego de escuchar a representantes del Ministerio de Salud, de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA y especialistas, la mesa recibirá a los periodistas Anderson Boscán y Luis Vivanco del portal digital Aposta, quienes hablarán sobre las denuncias expuestas en torno a la política de atención integral de las personas con VIH. En un reportaje titulado Ministerio de la Muerte, Kits de VIH, aseguran que en el 2017 se encargaron 36,000 pruebas rápidas de VIH y de un número similar en el 2018. Estos procesos por alrededor de $1 millón. Una de las pruebas que sustenta la investigación está un memorando al que este medio tuvo acceso. Reportó al Ministerio de Salud que las pruebas rápidas significaban una complicación.
El comunicado reservado de octubre del 2017 notificaba errores en la aplicación de este método en las provincias de Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Guayas y otros hospitales generales. Estos argumentos serán parte del análisis al interior de la comisión para su respectivo tratamiento, lo explicó la legisladora Joana Cedeño, presidenta de la mesa, quien además señaló que están a la espera de un pedido de juicio político en contra de la ministra de Salud Verónica Espinosa, que reposa en el Consejo de Administración Legislativa para su calificación. Yo creo que todavía estaremos pendientes adicionalmente de la posibilidad de un juicio político. Si es que eso se concreta, entendemos que estas son parte de un conjunto de denuncias que llegarán a través del juicio político. Para Cedeño aún quedan pendientes más comparecencias a fin de que se pueda analizar todos los aspectos que engloban las pruebas rápidas llamadas tamizaje y su funcionalidad, pero que hasta el momento se han revelado datos de inconsistencias que deberán ser tratados con minuciosidad. Se ha mencionado que ha sido el propio Ministerio de Salud Pública el que ha solicitado que se realice este seguimiento. Por lo tanto, ¿por qué el ARSA no actuó de oficio? ¿Por qué tuvo que esperar que el propio Ministerio, que es quien compra los medicamentos, quien realiza los procesos de compras públicas, sea el que en este caso solicite el análisis de estas pruebas? Cabe señalar que la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea también hace un seguimiento al caso difundido por la Posta, la misma que prevé recibir a varios actores, quienes expondrán sus inquietudes. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta tarde la Comisión de Derechos Colectivos citó a 6 autoridades para dar seguimiento a la fiscalización sobre la situación de los trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador. A las 15 horas acudirá Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo, Andrés Madero, ministro de Trabajo encargado, y el exministro de dicha cartera, Raúl Ledesma, y la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Las autoridades deberán informar sobre la situación de los trabajadores de la empresa que se dedica a extraer la fibra de abacá, así como también en qué condiciones se encuentran sus familias, pues supuestamente laboraban en condiciones de esclavitud. A la comisión también acudirá Paul Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, quienes deberán indicar la situación de la empresa japonesa Furukawa. Las comparecencias se dan tras la aprobación de una resolución del Pleno para investigar presuntas violaciones de derechos humanos de 450 obreros y sus familias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con el embajador de Rusia en nuestro país. En el encuentro, las autoridades acordaron estrechar las relaciones bilaterales entre ambos países. Lorena Espinosa con información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión con el embajador de Rusia en Ecuador. Ahí, tras felicitar su nueva designación, hizo la invitación oficial para este foro internacional de desarrollo interparlamentario que se desarrollará el próximo 1 y 2 de julio en la ciudad de Moscú. Participarán aproximadamente 120 presidentes de parlamentos de todo el mundo. Por cada 2 años. Así que en julio, a principios de julio en Moscú, se va a celebrar el segundo encuentro de ese tipo, de esa magnitud. Van a participar los presidentes de los parlamentos más de 100 países. Y se discute todos los temas que son muy importantes sea para los parlamentos y para la gente que los presenta, sea en el área de la seguridad internacional, de las ideas, cómo nosotros podemos seguir adelante, construyendo las economías sostenibles, y hay muchísimas otras cosas más. No se trata solamente de discutir durante los plenos, sino también habría toda variedad de mesa de trabajo. El embajador de Rusia expresó también su interés en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Ahí manifestó su interés de estrechar relaciones, por ejemplo, en educación, pues Rusia cada año otorga 100 becas para que ecuatorianos puedan ir a estudiar a ese país. También dijo, esperan fortalecer las relaciones comerciales, pues Ecuador es el segundo socio de América Latina que entrega más cantidad de producto a Rusia. La cosa es que en general nuestras relaciones entre Rusia y Ecuador tienen un carácter estratégico y estamos trabajando con gran dinamismo en muchas esferas. Yo acabo de mencionar al hablar con el señor presidente que el intercambio comercial entre nuestros países este año va a sobrepasar de $1.500 millones. Así que según estas cifras,
Ecuador es el segundo socio más importante de Rusia en América Latina. Pero no se trata solamente de comercio, se trata de otras esferas de nuestra vida muy importantes, como la cooperación en la esfera de educación. Y yo acabo de mencionar que cada año el gobierno ruso presta 100 becas al gobierno ecuatoriano y los jóvenes ecuatorianos pueden viajar a Rusia para estudiar absolutamente gratis. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional se comprometió en trabajar en un acuerdo de cooperación binacional entre Ecuador y Rusia para que nosotros podamos mejorar las exportaciones en cuanto a cacao y en chocolate fino de aroma. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena por la información. Una delegación de la Secretaría Técnica de la Amazonía mantuvo una reunión con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien dialogaron sobre varias preocupaciones de la región. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión con la secretaria técnica de la Amazonía, quien junto a una comitiva le expresaron su preocupación por el proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos, que busca que a los trabajadores del sector hidrocarburífero se les restituya la totalidad de las utilidades. Significan recursos menos para la Amazonía, ¿no? Significan en este momento alrededor de cerca de $50 millones que nosotros en Amazonía hemos podido recibir en función de las utilidades que se han generado en el sector de estas actividades, y eso significaría que si es que se aprobara esta ley, vendrían a ser menos recursos para la Amazonía. De su parte, César Solórzano expresó su respaldo, pues dijo la región amazónica ha sido relegada en varios aspectos. Coordinando acciones, obviamente, entiendo la preocupación de la señora secretaria, porque son recursos que van a servir, por ejemplo, para educación, para un fondo semilla para el tema de universidades, que no tenemos universidades dentro de la región amazónica, dentro de las provincias. Julia Landázuri también le mostró varios proyectos sociales que lleva a cabo la Secretaría en concordancia con el cumplimiento de la ley amazónica. En este primer momento estamos hablando del proyecto de atención a personas con enfermedades catastróficas, una agenda de transformación agroproductiva para la región amazónica, el proyecto de creación de la carrera de comunicación social en la Universidad Estatal Amazónica de Pastaza. El vicepresidente indicó que junto con la Secretaría analizarán la aplicación de la ley amazónica y en lo posterior analizar una posible reforma a la normativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Asamblea en mi colegio es una réplica exacta de una sesión plenaria en la que participan estudiantes desde octavo de básica, tercero de bachillerato. Esta iniciativa permite a los estudiantes debatir sobre varios temas en el pleno. En esta ocasión, estudiantes de la unidad educativa EMDI debatieron sobre drogas y personas desaparecidas. Conozcamos cómo se desarrolló este segundo encuentro. 90 asambleístas de estudiantes de la unidad educativa EMDI, uno a uno ingresaron por el hall Nela Martínez, saludaron a la bandera e ingresaron al salón plenario. Este fue el primer paso de la simulación teórica práctica del modelo Asamblea en mi colegio. De a poco, los asambleístas se ubicaron en cada una de sus curules por bloques, Puruá, Quilotoa, Quizapincha y Pelileo. Estas bancadas son divididas en representación de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Luego, la presidenta estudiantil solicitó se constate el quórum correspondiente. Con 90 asambleístas presentes, arrancó la sesión plenaria número 2. Un primer punto en el orden del día fue el debate del proyecto de ley de actuación integral en casos de personas desaparecidas. La titular de la comisión ocasional, Valentina Rueda, expuso los temas que fueron incluidos. Que se va a ayudar a los familiares y a la víctima con un progreso psicológico para que estas personas mejoren. También intervino Diego Montauno, presidente de la Comisión de Justicia, quien resaltó en cambio el debate sobre un proyecto de ley de drogas. A través de charlas y la concientización, la prevención es el mejor método. Durante el debate varias inquietudes fueron expuestas. Martín Hernández y Ariel Ruiloa mostraron su interés en el trabajo que realiza la Asamblea Nacional y a su vez tienen recomendaciones. Sí, he aprendido bastante con mis compañeros cómo ha sido el trabajo en la Asamblea. También ha sido un debate amplio y en algunos momentos difícil porque se han presentado varios proyectos
y ha costado un poco elegir uno que sobresalga de entre todos. Den su punto de vista, que no se queden callados, porque siempre las opiniones son muy importantes. Las opiniones que damos nosotros, los jóvenes, también son tomadas en cuenta. Luego de esta segunda sesión conversamos con los estudiantes y les preguntamos si quisieran en un futuro ser asambleístas. Esta fue su respuesta. Me agradaría poder debatir y ayudar al país. Sí, me gustaría aportar a mi país. No lo había pensado hasta que se dio la oportunidad de este modelo, de esta Asamblea Nacional. Asamblea en mi colegio es una réplica exacta de una sesión plenaria. Durante 3 meses la Asamblea, junto al Ministerio de Educación, eligen los colegios partícipes, se designan autoridades, se estructuran bancadas no por partidos políticos sino por culturas y nacionalidades originarias del Ecuador. Posterior a ello se capacitan sobre temas legislativos. Ambas instituciones plantean temas a tratar por cada institución educativa y finalmente el debate en el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Freddy Carrión, defensor del pueblo, Andrés Madero, ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, exministro de Trabajo, Verónica Espinosa, ministra de Salud, Paul Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas. Esto con el fin de tratar la situación de salud de los trabajadores de las haciendas de Abacá de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones S.A. Esto será en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.